Les mandamos saludos. Hoy vamos a ver un tema que podría ser una copia de algo que va a predicar nuestro buen amigo y pastor Gustavo. Él me dijo, oye, voy a sacar un tema que va a tratar de cómo pastorear al pastor. Y yo, ¿Qué? spoiler alert. Y yo, wow, suena bien padre, pero yo creo que tenemos que ver algo aparte antes de eso. Dice, y vamos a ver el día de hoy el tema de déjate pastorear. Sí. Tiene que ver con una plática que tuve con un familiar y amigo que se acaba de convertir entre semana. Tuvimos una plática. Y típica situación donde se acaba de convertir y está buscando una iglesia y toda la cosa, pero lleva 3-4 meses buscando iglesia. Entonces, digo, tienes que sugerir ya. Ahorita, ¿quién te pastorea? Es, nadie. Pero estoy viendo las predicaciones por televisión. Y quiero que hagamos esto, porque a veces quiero derribar algunos tabús, algunas cuestiones que tenemos en mente con respecto a lo que implica ser iglesia, lo que implica ser cristiano. Porque ahorita las tecnologías que tenemos ahorita permiten que tomemos concesiones que la Biblia no nos permite. ¿Sí? Antes no podías, si querías escuchar una predicación o el pastor, en los tiempos bíblicos no podías ir a tu casa, poner play, no tenías que estar ahí presencialmente porque no había la tecnología para hacerlo como ahorita actualmente. Y creemos que porque ya hay la tecnología, podemos hacer todo ese tipo de usos. Y no quiero que me entiendan, no quiero que la pagues así que, bueno, entonces... No, es una ventaja, pero no sustituye a la actividad presencial. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Pero vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, ponemos en tus manos este estudio, Señor, de la palabra. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, que pongas claridad en mis palabras, en mis pensamientos, Señor, y que lo que de aquí se hable, Señor, sea para la edificación de tu cuerpo, Padre, y que soluciones, Señor, esta problemática que sabemos que hay, Señor, aquí en tu iglesia, Padre. Te ruego, Señor, que bendigas a las personas que nos están sintonizando, a los que nos están viendo, Señor, y Padre, a los que estamos aquí presentes, que podamos salir de aquí transformados por medio del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces el tema de hoy es déjate pastorear. Y quiero comenzar con un versículo. Sí. Y es un mandato a los pastores por parte de Dios, por medio de Pablo. Viene en Hechos 20:28. Dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Este es un mandamiento a los pastores. Déjame aclararte en este sentido, en este contexto de la Biblia. Obispos, la palabra obispos y ancianos eran sinónimos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando habla de obispos, ancianos o pastores, están hablando de la misma cosa, nada más para que entendamos. Antes había nada más dos puestos en los tiempos bíblicos, era los obispos o los ancianos y los diáconos. Los obispos que predicaban la palabra, que se encargaban de la administración de la palabra de Dios, y los diáconos que se encargaban de todas las cuestiones administrativas. Toda la talacha de distribuir las ofrendas para los necesitados en la iglesia, administrar las finanzas, etc. ¿Sí? Entonces aquí les dice Pablo que la función o el encargo de Pablo a los pastores es que velen por ellos y por la iglesia que el Señor compró. ¿Sí? Nada más que este trabajo de velar por la iglesia a los pastores a veces es muy complicado. Porque a veces de tener ovejas y mansas y que te sigan y que les puedas dar el buen consejo, tienes chivitas, tienes cabritos. Y no hacen caso, ¿sí? Entonces quieres así como que llevarlas al crecimiento, a un estado de bendición y demás, y es una sufridera por parte de los líderes. ¿Por qué no me hacen caso? Y hemos tenido situaciones pláticas donde aquí pastores que están discipulando a otras personas y demás, y es que me está yendo mal, y tomaste lo que te enseñó tu pastor. No. Ese tipo de problemáticas son las que nos hacen la vida un poco más complicada. Y quiero que veamos esto. Fíjate, por eso Hebreos 13:17 dice, ya vimos el mandato para los pastores, ahora el mandato para los
los cristianos, las ovejas, los que están siendo pastoreados. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Algo sabía Pablo, sí, acerca de la condición de la iglesia. Y esto no es algo que era una problemática de la iglesia primitiva, es algo que se vive en el día a día, sí. En una iglesia tienes de todo tipo de miembros y este va enfocado a esos miembros que a veces se dejan pastorear o se dejan pastorear, pero a veces sí, a veces no, o lo hacen por conveniencia. Yo recuerdo cuando estaba asistiendo a una iglesia, fue la segunda iglesia a la cual el Señor me movió, recién me cambié, me convertí a Cristo, perdón, y tuve la fortuna de caer con un pastor, recuerdo, Manuel Sánchez, en el que realmente velaba por mí, ¿sí? Él, obviamente, yo hacía acto presencial en la iglesia y demás, pero cuando veía que ya estaba agarrando monte, me llamaba. Y recuerdo episodios en donde si no me hubiera llamado, si no me hubiera corregido, si no me hubiera jalado las orejas, ahorita no estaría aquí con ustedes. Así de plano, de tan mal que estaba agarrando monte, ¿sí? Pero estaba haciendo su trabajo de pastor. Recuerdo una vez me citó a su casa y yo estaba súper seguro de los proyectos y las cosas que iba a hacer y emprender y toda la cosa. Y saqué la Biblia, me leí algunos versículos y hizo que cambiara todas mis cosas, todos mis planes, todas mis ideas, porque estaban en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba. ¿Sí? Pero eso tomó la molestia de venir, oye, de citarme, porque veía mi situación. Ese es el trabajo de pastorear. De hecho, es lo que quiero que definamos. Si vamos a hablar de pastorear, quiero que veamos la definición. El trabajo de pastorear es el trabajo que hace un pastor, un líder de la iglesia, de guiar a la iglesia con su ejemplo, con su enseñanza, amonestación, su oración y dirección para propiciar el crecimiento espiritual de los miembros y que produzcan fruto para Dios y también para protegerlos del enemigo. ¿Sí? Hay varios elementos que implica el trabajo de pastoreo. Uno es el ejemplo. ¿Sí? Dice la Biblia que el trabajo del líder no solamente es darte una enseñanza, sino ponerse él como modelo. Si hay algo hoy en día que faltan, son modelos a seguir. Si no hay modelos, cualquier persona te habla mucho de teoría, pero no le encarnan hoy en día. Y el trabajo del pastor no solamente es darte teoría, es decirte cómo se vive la teoría para que puedas seguir su ejemplo a seguir. ¿Sí? El pastor se pone como modelo, como estándar, como ejemplo a seguir. Por eso, un requisito de los pastores, en primera de Timoteo 3:2, ¿saben cuál requisito es? Es que sea irreprensible. Que puedas tú verlo y decirle, ok, sí se vive la vida cristiana. ¿Sí? Fíjate lo que dice Hechos 20:35, dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Aquí está diciendo Pablo a la iglesia, con mi ejemplo. Porque una cosa es hablar con palabras, pero a veces tus acciones, tu estilo de vida grita más que las palabras. Y aquí Pablo sabía que una predicación efectiva no solamente llevan palabras o teorías, sino que se vive en el ejemplo. Sí. A tal punto dice 1 Corintios 11:1, dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Tú podrías decir eso? Bueno, si yo no te puse como pastor, tienes que decirlo. Si no, cambia o renuncia. Sí, pero es parte de... Segundo Tesalonicenses 3:9, Pablo abordando una problemática. Esa es como una problemática de personas que se le pasaban de holgazanes, no hacían nada para Dios, ni demás. Y Pablo ataca esa problemática diciendo que ellos les puso el ejemplo a seguir. De hecho dice, quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Él hablaba, Pablo, de que, oye, yo podía haber vivido de las ofrendas de ustedes, pedirles ofrendas porque es algo que yo tengo derecho, pero no quisimos hacerlo porque quisimos dejarles un ejemplo a seguir para atacar esta problemática que están viviendo. A tal punto llegaba el trabajo del ejemplo. 1 Timoteo 4:12, el mandato de Pablo a Timoteo, un joven líder de la iglesia, y le dice a Timoteo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. ¿Por qué? Porque
parte del trabajo del pastoreo no solamente es enseñarte, no es un estudio bíblico nada más, es que veas la vida del pastor, que veas la vida del líder, que veas un modelo a seguir que es factible. Eso implica que conozcas sus luchas, sus dificultades, su quehacer en el día a día y digas, ok, así es como se debe hacer. ¿Sí? Entonces, es una de las herramientas que se utiliza para pastorear, el ejemplo. La otra herramienta es la enseñanza. De hecho, la enseñanza se dice que el trabajo del pastor, una de las funciones es como la de maestro. ¿Sí? Por eso uno de los requisitos en 1 Timoteo 3:2 para los ancianos es que sean aptos para enseñar. Y Tito 1:9 menciona que tiene que ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. O sea, así como se te enseñó, el pastor, el anciano, el obispo, la persona que está discipulándote tiene que transmitir fielmente la enseñanza así como tú la recibiste de la palabra. Por eso, Pablo en Hechos 20 menciona a la iglesia, dice, no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¡Wow! ¿Se imaginan? Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Sabes tú que hay cosas que Dios quiere que sepas? Es en serio. ¿Sí? Por eso la carga de un pastor es aprende, enseña. Y van a estar moliendo de ti. ¿Ya escuchaste? ¿Ya aprendiste? ¿Ya tomaste? Y no es porque queramos fregar la vida de ustedes, chicos. No es porque queramos así como que fastidiarlos. Es porque tenemos una convicción de que Dios quiere que sepas cosas de las cuales va a depender tu éxito o no en tu camino cristiano. ¿Sí? 2 Timoteo 4 del 1 al 2 dice, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Eso le decía Pablo a Timoteo, un joven pastor. ¿Sí? Y la encomienda es, predica la palabra, enséñala. Hebreos 5:12 dice, este líder de la iglesia le escribe a los hebreos y llega a su veredicto en cuanto a la condición espiritual de los hebreos y les dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Y dices, órale. ¿Por qué? Porque una carga que tiene el pastor es, te ve y dices, ¿cómo estás? Ok, necesitas tomar esto, aprender esto y esto. Y si ve que ya tomaste a veces alguna temática y aprendiste algunas cosas, pero no la estás viviendo, es que necesitas volver a tomarlo. Sí. Por eso en las pláticas que hemos tenido con algunos de aquí, vemos así que empiezan a platicar y cosas que ya habían puesto en práctica en la hora de la comida que platicamos diferentes temas, sale la problemática de que, una herida, y sale en la plática que no la ha lidiado, y ya tomó el taller de sanidad emocional. Y decimos, es que necesitas volver a aprender eso, porque no lo estás poniendo en práctica. Sí, hay una carga por parte del pastor de que enseñarte. Sí. Tiene la función de maestro. Y la otra función, la otra herramienta que tiene uno como pastor es la de amonestar. Esa es la parte no bonita. Sí. La parte de amonestar, como está al tanto de la gente que pastorea, la amonesta. Es decir, un trabajo individual donde, ¿sabes qué? Te falta esto, aquello. Sí. Te exhorta con la palabra de Dios cuando ve que hay algo que no va de acuerdo en tu vida, de acuerdo a la sana doctrina. Hechos 20:31 dice Pablo de que no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Se imaginan la dinámica? O sea, Pablo era un gorroso para la iglesia. Veía que alguien estaba mal, dice la Biblia en Corintios, dice que ¿quién de ustedes no cae en pecado y no me indigno? Sí. Y aquí menciona que llegaba al punto de que cuando alguien estaba mal, iba y lo amonestaba, lo exhortaba de acuerdo a su problemática en particular. Ese trabajo de exhortación, de amonestación, de animarlos a que sigan en el caminar cristiano. Sí. Y no es muy agradable porque ese trabajo del pastor es te entrometes con la vida de las personas. Sí. Y no muchos miembros de la iglesia te dan la bienvenida, así que, wow, gracias, pastor, qué bueno que te estás metiendo. No te reciben de eso. Pero es el trabajo del pastor porque está encargado de tu caminar, de tu vida cristiana. Es, oye, por favor, corrige esto. O te manda a llamar. A mí, como les comenté al inicio, me mandaron a llamar. Yo no pedí una audiencia con el pastor para explicarle las cosas que yo iba a hacer. Él vio que estaba
ya agarrando un monte, me dice, ven para acá, chiquito, vamos a amonestarte con la palabra, para encauzarte como debe ser. Dice Tito 1:9 que una de las funciones del pastor es que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Imagínate, trabajo del pastor. Esta es la parte sucia del trabajo del pastor. Segundo de Timoteo 4:2 le dice Pablo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí. Eso va a implicar que el pastor te va a venir y te va a jalar las orejas de vez en cuando. Te va a reprender, te va a exhortar, se va a entrometer contigo. Te dice, hermano, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Sí. Va a haber cuentas de tu caminar cristiano porque Él está encargado de velar por tu crecimiento y por tu caminar cristiano. La otra función, que es la que casi nadie ve, es la de orar. Sí. El pastor lo que hace es que también dobla rodillas por la gente por la que Dios le ha puesto a su cargo. Dice 1 Timoteo 2:1, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Romanos 1:9 dice, Pablo hablando acerca de la iglesia, dice, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios. ¿Te imaginas? 1 de Tesalonicenses 1:2 dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Era Pablo, Tesalonicenses fue una iglesia que se convirtió muy joven, en el sentido de que Pablo nada más estuvo ahí un corto tiempo, dicen algunos que estuvo ahí nada más 3 fines de semana, imagínense. Y Pablo, obviamente, como todavía encargado de la iglesia, lo que hacía era doblaba rodilla y se ponía a interceder por ellos, porque es parte de la función de los pastores. Sabemos que nuestro trabajo, si no va a estar respaldado por Dios, si Dios no interviene en ellos, por ustedes, no va a funcionar. Se requiere la ayuda sobrenatural de Dios para que esto pueda funcionar. Por eso doblamos rodillas, oramos por ustedes y vemos situaciones. Y antes de amonestarlos, que es la parte sucia del trabajo pastoral, dejamos que el Señor, así como que trabaja primero, Señor. Sí, ahórrame la chamba. Luego vemos que algunos ya empiezan a encauzarse y decimos, gracias, Señor. Porque no es agradable llevar y confrontarte, oye, hermano, ¿qué onda con esto? Sí. Y la otra es la dirección, que es todo lo que implica con marcar la dirección para la iglesia en cuestión de los programas, las reuniones, las reglas, a qué van a hacer la reunión, qué temática vamos a ver, qué días, en qué lugares, todo lo que te implica eso es parte también de eso. Dice 1 Timoteo 3, del 4 al 5, que el pastor, el líder, dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Trabajo de dirección. Y dice, ¿sabes qué? Que muestre que sabe dirigir a su casa para que sea apto para dirigir a la iglesia. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ok, estas son las herramientas del pastor. Si están haciendo esto contigo, te están pastoreando. Sí. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del pastoreo? Uno es llevarte a producir fruto. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, dice Efesios 4:12, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuál es uno de los propósitos del pastor? Es llevarte a ti, conducirte a ti, a desarrollarte para que lleves a cabo tu ministerio. ¿Sabes tú que tienes un ministerio? Dios te diseñó para buenas obras, de las cuales fue preparado antemano, pero hay un ministerio en particular para los de adentro de la iglesia, que dice, para que puedas edificar a la iglesia. Porque la idea no es que llegues aquí con nosotros o llegues a la iglesia donde estás yendo y nada más sientes banca. La idea es que sepas cuál es tu función y tu servicio a la familia de Dios y que lo hagas. Y el pastor te lleva y te encamina a ese crecimiento espiritual que te permite esa función. ¿Sí? 2 Timoteo 3:17 lo corrobora, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la idea, esa es la meta, una de las metas del pastor, de que donde quiera que estés, que puedas estar listo para servir a Dios en cualquier circunstancia o contexto en el cual el Señor te ponga.
Oye, que fuiste de viaje y demás, que porque estás tan listo, tan preparado, tú ahí donde estuviste, sin preparación, sin planearlo, pudiste ministrar, ayudar gente, causar libertad en ellos, predicar la palabra, lo que sea que el Señor te permita hacer ahí. Sí, preparado para toda buena obra. Y la otra es protegerte. Protegerte el pastor. ¿De qué te protege? Hechos 20, del 28 al 29, dicen a los pastores: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¡Wow! ¿Sabes qué está diciendo? La función de los pastores es proteger, así como en el sentido real, un pastor protege a las ovejas de los lobos y de los animales que quieran hacerle daño. Esa es una función que tienen los pastores. ¿Sí? Por eso, cuando ve que empiezas a agarrar monte en otras doctrinas o empiezas a hacer cosas que no, el pastor se indigna y te lleva y te defiende contra cualquier engaño del enemigo que quiera desviarte de la sana doctrina. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está hablando de Pablo, una instrucción a Timoteo para que vele por sí mismo, porque si él está consciente, está bien, puede ayudar a los demás. Sí. ¿Saben? Tú ves este trabajo de protección en Pablo en la mayoría de las cartas o epístolas que escribió, porque la mayoría tenían que ver con esto, con proteger a la iglesia, en contra de malas prácticas, en contra de errores, en contra de muchas problemáticas que están viviendo. Y Pablo se indignaba y escribía las cartas que conocemos, de las cuales forman parte del Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Gálatas 1, del 6 al 7, una de las cartas que Pablo escribió a los de Gálatas porque vio que estaban siendo desviados de la sana doctrina. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y comienza a redactar toda la carta para defender el punto. Porque parte de la función que tiene el pastor es protegerte. Sí. Ve que te estás desviando de más, te protege. De hecho, aún ese instinto natural de protección lo tenemos incluso con personas que no son de la iglesia. ¿Sí? Con una señora cristiana que platicando con mi mamá, fue con mi mamá, con mi esposa, una de las dos, y me dice: no, sí, ya recibí a los testigos de Jehová en mi casa para tener un estudio con ellos y demás, y me van a enseñar algo de la Biblia. Yo, ¿cómo que te van a enseñar algo de la Biblia? Sí, pero tú eres pero hay que ser amables, y dice la Biblia que hay que ser hospedadores, No. Tuvieron una plática larga y tendida por esa indignación que estaba sintiendo, no me acuerdo si mi mamá o mi hermana, por la situación de lo que estaba escuchando. Se está exponiendo a falsa doctrina. Sí. Y el pastor es lo que hace, te protege. Cuando empiezas a desviar, te empieza a ayudar con eso. La razón de ser de todo esto, ¿por qué el trabajo de pastor? Es parte de la encomienda de la Gran Comisión. Mateo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el fundamento del trabajo pastoral. El trabajo del pastor es trabajo de discipulado, de enseñanza, de ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Sí? Y es un trabajo que es realizado por como habíamos comentado, los ancianos, los obispos, los pastores. Y déjame aclararte esta cuestión. Ese trabajo era realizado por ellos en casas. Era lo que actualmente podrían llamar lo que serían líderes de casas. O líderes, algunos llaman líderes de célula. ¿Sí? La problemática con los líderes de célula es que se les enseña a no tomar responsabilidad por las ovejas a las cuales se les está enseñando.
Y la Biblia menciona que antes se congregaban en las casas. Y lo que hacía, por eso Pablo decía, ¿alguien quiere ser anciano? Sí. Buena obra desea. ¿Por qué? Porque cada vez que no caben en una casa, es necesario poner otro anciano a cargo de esa grupo de creyentes que se congregaban en la nueva casa donde se iba a abrir. Se necesitaban responsables. Gente que tomara la responsabilidad de velar por ellos en las casas. Sí. ¿Por qué es importante el pastoreo, chicos? ¿Saben? Lamentablemente, hoy en día la mayoría de los cristianos padecen de los síntomas de un cristiano sin pastoreo. La mayoría de los cristianos, sí, me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos. Venimos de una generación no pastoreada, no discipulada, pero yo tengo pastor, voy a una iglesia. El hecho de que vayas a una iglesia no significa que seas pastoreado. Tienes que tener esto muy claro. Síntomas de una persona que no pastorea. Sí. Cuando una persona está teniendo algún síntoma de falta de pastoreo, es que se muestra porque te mantienes como un bebé espiritual que necesita ser alimentado o criado. Sí. 1 Pedro 2 menciona, habla de que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Un bebé espiritual se mantiene estancado en su crecimiento. Y es un síntoma de falta de pastoreo. Porque el pastor te va a inquietar y te va a hacer la vida incómoda. ¿Te va a hacer que te cambies de iglesia? ¿O crezcas ahí donde estás plantado? Sí. Hebreos 5:12, el autor de Hebreos le hace un reclamo a los miembros de Hebreos porque no había crecimiento espiritual. Y eso es lo que hace el pastor. Cuando tú te mantienes un crecimiento estancado espiritualmente, es una señal de que seguramente no estás siendo pastoreado. La otra señal es que no hay fruto. Sí. Porque el pastor te lleva a un crecimiento, a una madurez espiritual para que haya fruto del Espíritu Santo y para que haya servicio por parte de ti. 1 Corintios 3, 1-3 habla de Pablo como reclama la inmadurez de los cristianos de Corintio. Había pleitos, envidias, disensiones entre ellos. Y Pablo corrige eso. Cuando no hay un pastor, se mantiene la carnalidad y la inmadurez y la falta de fruto de forma constante. No hay nadie que ponga un cambio o alguna solución al respecto. Es una falta un fruto de la falta de pastoreo. También, lo que conduce a la falta de pastoreo es que eventualmente abortes la fe. Sí. Porque empieza a distorsionarse la fe por la falta de enseñanza, la falta de pastoreo, y llega al punto donde le puedas abortar. ¿Se puede abortar la fe? Se puede abortar la fe. Puedes claudicar, dejar de ser cristiano. Puedes desviarte y creer que eres cristiano, pero estás creyendo en alguna otra doctrina que nada que ver con la Biblia, por la falta de pastoreo. Y la otra síntoma de la falta de pastoreo es que sufres y te va mal en la vida. Vives en derrota, presa del enemigo por la ignorancia y las malas decisiones. Esa sintomatología de que te va mal, no estás viviendo en victoria, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo en derrota, eres presa del enemigo por tu ignorancia y tus malas decisiones, es una problemática por la falta de pastoreo. ¿Sabes? Mateo 9:36 menciona que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Qué heavy, ¿no? Ve, las multitudes estaban agobiadas, dice, desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando hay en el cristiano ese agobio, esa problemática de que está ahogándose en sus problemas, de que su familia no está bien, de que en el trabajo, de que demás, es una señal de que no está siendo pastoreado. Juan 10:10 menciona que el enemigo vino a robar, matar y destruir. El enemigo viene a tu vida y destruye las diferentes áreas de la vida en las cuales tú les dejes. Y es típicamente porque no está siendo pastoreado, no está siendo enseñado, no está siendo discipulado en esa área. Proverbios 1 del 24-32 habla de cómo
Cuando una persona rechaza el conocimiento, la sabiduría, vive las consecuencias de sus malas decisiones en su vida. Y Juan 8, del 31 al 32, menciona Jesús de que si te mantienes fiel a sus enseñanzas, serás realmente su discípulo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un grado de libertad, como ya hemos comentado antes, que solamente se experimenta cuando estás siendo enseñado y discipulado en los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan la famosa parábola de el hombre prudente, el hombre insensato que construyó la casa sobre uno sobre la roca y otro sobre la arena? Hasta hay cantitos de eso. Cuando fuiste a escuela dominical o campo de verano te enseñaron eso, el hombre prudente, y cantaba la rola y todo eso. Bueno, habla de esto. Habla de esto. Una persona no pastoreada es el que construye la casa sobre la arena. Es decir, no aplica los principios de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo. Y no hay nadie que esté ahí hostigándolo para que los aplique. ¿Y qué pasa? La tormenta viene al bueno y al malo. Y un síntoma de falta de pastoreo es que tu vida se destruye. Yo he tenido pláticas por teléfono, sí, con amigos, con cristianos que les digo, oye, hermano, por favor, toma el taller, la temática del taller de sanidad emocional. Lo necesitas, lo vas a requerir. Sí. No vienen a nuestra iglesia, no están haciendo pastoreos ni siquiera en la iglesia donde están, no ven qué problemáticas, qué necesidades tienen en su caminar cristiano. Al paso del tiempo, topas que la persona está hundida en depresión, está hundida en problemáticas, ¿sí? Y le digo, ¿qué pasó? Porque es que Dios ya me abandonó, no quiere resolverme esto, bla, bla. ¿Ya tomaste esto? No. ¿Y tu pastor? Pues no me estoy congregando, ya. ¿Y sabe tu problemática? No. Sí estamos viendo la problemática. Y problemáticas de ese tipo, oye, estamos ahorita, llega unos buenos amigos que se congregaban en otra iglesia y dicen, oye, Alberto, necesitamos que nos ayudes con esta problemática. Están teniendo problemas en su relación de matrimonio. Graves problemas en su relación de matrimonio. Sí. Le estaba yendo mal. Y la problemática es, ¿dónde está su pastor? Estaban yendo a la iglesia. Y yo que entiendas esto, el ir a la iglesia no piensas que por el hecho de ir está siendo pastoreado. Tuvimos que tomarlos y ver las necesidades que tiene. Y recuerdo cuando estamos en la plática en la mesa y estamos ahí platicando con ellos y les digo, bueno, ya reconocieron que están mal y ya se arrepintieron, ¿qué van a hacer al respecto? No, pues vamos a orar más para que ya no caigamos en estas problemáticas. No. Tuvimos que entrar a resolver o a suplir algunas necesidades que tenían ellos por su falta de conocimiento. Y tienes que saber esta herramienta, esta herramienta para que sepas cómo vencer tu matrimonio. Y este es el plan de acción. ¿Lo quieren? Con nuestra tutela van a ser pastoreados. Esa es la dinámica que toma o que hace un pastor. Sí. Y eso quiere que entiendas esto. La Biblia establece incluso aún cómo se lleva a cabo el trabajo del pastor, de pastoreo. ¿Sabes cómo se lleva a cabo? Hay ciertas condiciones para que se dé el pastoreo. Por eso digo que la mayoría de los cristianos sufren por la falta de pastoreo aunque vayan a la iglesia. Las condiciones para que se dé el pastoreo es que uno, tiene que haber una relación personal con el pastor. Sí. Tiene que haber una relación personal. Imagínate, si un pastor, una de las herramientas que tiene es el modelar con el ejemplo. Y no conoces al pastor. Sus luchas, sus problemáticas o cómo vive en el día a día. ¿Tendrá el mismo impacto lo que te enseña? Tienes que conocerlo. Por eso, como les comento, la iglesia primitiva se juntaba en casas y eso es muy invasivo en el sentido de que sabes de todo de la persona que está ahí a cargo. Sabes cómo vive. A tal punto que dice Pablo que si no sabes sujetar bien a sus hijos, no lo pongas como un liderazgo, porque la gente se va a dar cuenta. Sí. Tiene que haber una relación personal con el pastor. Dice Juan 10:14 que el buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen. Además, imagínate, hay muchas personas que van a la iglesia y no conocen
al pastor de forma personal y el pastor ni siquiera los conoce ni los suma. ¿Se dan cuenta de la dinámica? Si tú no conoces a tu pastor, no estás siendo pastoreado. Si él no te conoce a ti, por más que quieras, no estás siendo pastoreado. Porque se requiere un cierto conocimiento, una cierta cercanía para saber qué problemáticas tienes y cómo ayudarte. Si no, ¿cómo te pastorea? ¿Cómo sabe que estás en peligro? ¿Cómo sabe tus problemáticas? ¿Cómo puede amonestarte si ni siquiera caminan juntos en el día a día? La otra, aparte que tiene que haber una relación personal con el pastor, tienen que verse frecuentemente. Sí. Obviamente, no puede darse un pastoreo sin ver tu avance, tu progreso, sin dar la excusa para vernos, para conocernos. Si no, pues ¿cómo? Tienes que verse y frecuentemente. No es como que, bueno, pastor, nos vemos en 2 años. No, mi estimado, en 2 años suceden muchas cosas. En 1 semana suceden muchas cosas. De un día para otro suceden muchas cosas. Sí. Y tiene que dar lugar a la convivencia. Dar lugar a la convivencia, sí. ¿Qué es lo que, la convivencia, chicos, es lo que permite que salgan cosas, temas, situaciones que permiten la mutua edificación y corrección. Es en esas convivencias donde sale, uy, el hermano está hablando de esta forma, o te platicó un episodio que ni siquiera sabías, o surgió una dinámica que permite al pastor intervenir a tu favor o en tu corrección. Si no, eso no se pueda. ¿Sabes por eso? La dinámica que enseña la Biblia es la dinámica de iglesia a la forma de la iglesia primitiva. Fíjate lo que dice en Hechos 2:42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Fíjate, va de nuevo. ¿Cómo se llevaba a cabo el trabajo pastoreado en la iglesia primitiva? Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a la participación juntos, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Luego más adelante en el versículo 46 del capítulo 2 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Si nos damos cuenta de la dinámica, ¿qué dice aquí? Primero se congregaban en casas, en familia. Tú no puedes llegar a una casa y ser un desconocido. Si llega alguien y dices como, ¿y quién eres? ¿Quién te invitó? ¿Cómo te llamas? Sí, no puedes pasar desapercibido. Una iglesia grande de auditorio, y entras y sales y nadie puedes pasar desapercibido por completamente. Nadie te fuma. Entonces aquí se congregaban en casas, había familia, había enseñanza, se reunían para aprender, había alabanza, alababan juntos y había comida. ¿Quién dice amén? Comida, que es la convivencia, el convivir, ¿sí? La plática, en la comida ahí estás participando de otra actividad que es el acto de comer. De hecho, por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco, ¿sí? Si alguien abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. No es que Jesús esté teniendo hambre, ¿sí? Quiere convivir contigo. Quiere tener una excusa de una convivencia para que surjan cosas y para tener esa intimidad. Bueno, por algo en la Biblia, en las reuniones de iglesia, se sentaban y comían, al tal punto que había ciertos abusos. Corintios menciona de abusos como uno se ponía borracho, imagínate. Otro se comía toda la comida y no dejaba a los demás. A esos puntos de abusos, ¿sí? Ahorita no hay ni abusos porque ni hay convivencia en ese sentido. ¿Sí estamos viendo la dinámica? Por eso, esa es la dinámica de la iglesia. Y eso es lo que permite el pastoreo. Sí. Hay mecánicas hoy en día que se salen del diseño, de ese diseño. Por ejemplo, es imposible que se lleve el trabajo del pastoreo en reuniones personales de cada miembro. ¿Te imaginas? Es que tengo que pastorearte. Entonces, vamos a tener una reunión personal contigo y con cada uno. Imagínate. ¿Cuán desgastante sería? Por eso,
En esta modalidad, de si fuera una reunión particular con cada uno, aunque sé que se dan situaciones en las que se dan, pero son más esporádicas, por eso es el trabajo de amonestar, donde, oye, te veo, te llamo, te frecuento, pero no es una actividad cotidiana. Tener una reunión personal con cada miembro sería inviable. Por eso el pastoreo se lleva a cabo en la congregación, en las reuniones de iglesia, con el resto de la familia espiritual. ¿Por qué? Tus necesidades particulares que se abordan, dice la Biblia, que no son necesidades particulares. Son para todos. Dice la Biblia que las tentaciones que tú enfrentas, en 1 Corintios 10:13, no son exclusivas de ti, sino que todo el mundo las experimenta. Por eso la enseñanza que se le puede dar en cuanto a una temática para abordar una problemática que tiene tal hermano en la reunión, ¿qué crees? Seguramente tú lo vas a necesitar. Sí. Por eso se matan varios pájaros de un tiro. Por eso la idea no es que se está dando la temática porque abordar una problemática que algún hermano tiene y tú no viniste porque dices, no, vas a querer eventualmente. Por eso es imposible que se lleve a cabo en reuniones personales con cada miembro, aunque hay lugar para eso en el trabajo de amonestación, pero no son frecuentes. Es imposible también que se lleve a cabo a distancia. O sea, quiero que entiendas esto. El trabajo de pastoreo, dejarte pastorear, no se trata de escuchar ponencias y mensajes. No se trata de eso. Es parte de, pero se trata de exponerte a la crianza que una persona te da, una persona con mayor crecimiento te da, y el pulimiento que se da entre hermanos. Trabajo de familia. ¿Sí? Si estás, y que con esto no quiero desanimar a las personas que nos están sintonizando, pero sí quiero que den un paso más allá. ¿Sí? Porque estas herramientas de los videos y demás suplen una necesidad. Oye, estoy en un contexto donde no hay dónde asistir o demás, pero en la mayoría de la gente sí hay una congregación en la cual puedan asistir. Y esas herramientas son para, oye, faltaste por una causa mayor, es para que te pongas a corriente, para que puedas volver a escuchar el mensaje, para que puedas compartirlo más adelante. Pero no sustituye tu trabajo de congregarte. Si tú estás viendo videos solamente, si estás escuchando ponencias, nada más, no es suficiente. No estás siendo pastoreado. Tienes que exponerte a la crianza de una persona con mayor crecimiento espiritual y el pulimiento que sea entre hermanos. A veces no dan ganas de congregarse porque, este hermanito o esta hermanita. ¿Qué crees? Dios quiere que te congregues así. Dios quiere que te pulas, que desarrolles el amor, la paciencia, todas esas cuestiones que solamente se dan en una dinámica familiar. Sí. También es imposible que se lleve a cabo sin una integración. Si llegas y te vas sin más ni más, sin integrarte, sin conocer y ser conocido por el pastor o el resto de la familia, no te estás dejando pastorear. Sí. Y para muchos es una dinámica muy cómoda. ¿Sí? No tengo que lidiar con convivir, con conocer qué digo, qué me dicen y si se entrometen con mi vida y demás. Y por eso las iglesias grandes, ¿sí? O como dicen, ya aparecen las iglesias cristianas tan grandes que están siendo iglesias católicas. Y entras, vas y nadie supo más de ti. ¿Sí? Nada más así como que la paz con todos y esa fue la dinámica, la integración y todo el compañerismo que hubo. ¿Sí? Esa es la problemática y hoy se está dando eso. Por eso no se puede llevar a cabo de forma masiva. Puesto que todos... ese es otro punto. No se puede llevar a cabo de forma masiva. Puesto que se requiere un conocimiento personal de las ovejas. El pastoreo no se puede dar de forma masiva. Por eso la Biblia enseña el congregarse en casas por las limitantes de tamaño que las casas otorgan. Aquí no podemos tener más de... ¿Cuántos calculan? 15, no. 40 personas podrían caber máximo aquí. Y la Biblia nos dice, haz una colecta por templo. No, es multiplícate. Por eso busca ancianos que sigan pastoreando. Porque se requiere ese conocimiento personal. No se puede llevar a cabo de forma masiva. ¿Sí? Por eso el trabajo de células, hay ese trabajo donde realmente se lleva a cabo el trabajo de iglesia. Lamentablemente los líderes de células no se consideran responsables de la espiritualidad de la gente. Ni no toman el trabajo ni las responsabilidades de pastores. Qué bueno fuera si así lo hicieran.
Tampoco se trata de encontrar un lugar más entretenido o con comodidades, con mejor alabanza o actividad. Tu pastoreo, tu discipulado es más importante que tu comodidad y tu entretenimiento. Hay muchos que van y escogen la iglesia en base a si tiene estacionamiento o no. Sí, criterio para escoger una iglesia. Otros van en base a si tienen cuidado para los bebés o no. Sí, si tienen un buen lugar, aquí me quedo. Otros van de acuerdo a la música, la alabanza. Tienen un muy buena alabanza o no. Y en sus criterios, ahí, oye, ¿realmente me pastorean? Ni figura. Ni figura. Y luego tenemos una iglesia donde vas y escoges otras cosas, pero no para el propósito por el cual deberías ir a la iglesia, que es que seas pastoreado. Entonces esto nos lleva a la problemática. A la pregunta, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿quién te pastorea? ¿Quién es tu pastor? Es algo que le preguntaba a esta persona con la cual estaba comiendo entre semana. ¿Quién te está pastoreando? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién supervisa tu vida espiritual? ¿Quién te jala las orejas si no estás bien? No, pues es que yo escucho las predicaciones en línea. ¿Y alguien está viendo cómo caminas? ¿Cómo está viendo tu vida espiritual? Tú no tienes pastor o no eres pastoreado si el predicador no te conoce o tú no lo conoces a él. Tacha. Tú no eres pastoreado o no tienes pastor si no te congregas o eres faltista. Hay cristianos que van a la iglesia para el año nuevo o para la Navidad. O van cada que empieza una problemática en sus vidas. Sí. Si tú eres faltista, no estás siendo pastoreado. Si vas de vez en cuando, no estás siendo pastoreado. Acuérdense, requerimos verte frecuentemente. Si no convives con la iglesia, tampoco estás siendo pastoreado. Porque no nos das la oportunidad de que te veamos cómo interactúas, cómo está tu crecimiento, cómo estás. Si no haces caso de sus instrucciones para tu crecimiento espiritual, tampoco estás siendo pastoreado. Oye, ven entre semana. Algunos les digo, oye, necesitas tomar esto, lo vas a requerir. Por una oreja y sale por la otra. ¿Sabes qué está diciendo eso? No me interesa, no quiero ser pastoreado. Estamos detrás de ti, toma esto, lo vas a requerir. Por favor, te compartes el material, ven, lo invitas, le preguntas cómo está. Sí. Si no haces caso de las instrucciones para tu crecimiento, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Por eso dice Hebreos 13, 17, obedezcan a los pastores. Si no es en todo, sino en las cuestiones de tu crecimiento espiritual, en aquello que va a ayudarte a dar fruto. Ellos, los pastores, ven tus necesidades, ven cómo está tu caminar y en base a eso recetan soluciones. O hermano, ven esto, o tómate este material, o haz esto, o haz aquello. ¿Se acuerdan del pasaje de Lucas 6, 46? Dice Jesús indignado porque le sigue un montón de gente. Dicen, Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Estaba así harto Jesús. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero mira, ¿qué pasa? ¿Por qué le llamas pastor, pastor a la persona si ni siquiera le tomas en cuenta y le haces lo que sabe que vas a requerir para tu crecimiento? No sería tu pastor. Estas situaciones te exponen y la falta de pastoreo te exponen a que eventualmente te expongas a que te desvíes, a que no produzcas fruto y a que sufras por tu inmadurez y tu falta de sabiduría. Por eso el llamado el día de hoy es, por favor, a los pastores, por parte de los pastores y en nombre de todos los pastores, no nos hagas difícil el trabajo. Por favor. No es fácil verte de topes en la pared y nosotros diciéndote, haz esto, te va a ayudar, y no lo haces. No es agradable verte sufriendo por tu ignorancia, verte exponiéndote al engaño
porque no haces lo que te decimos. Haznos fácil el trabajo. Congrégate, no faltes. Déjanos verte, queremos saber cómo estás. No es porque queremos tener mucha audiencia, nos interesas. Sé enseñado, créeme, no es por hobby, no es para entretenerte, sino porque necesitas conocimiento. Es que te instruimos. No es porque no tengo nada que hacer, pues voy a hacer un estudio bíblico. Cabo, pues. No es por eso. Entonces, le metemos tiempo, esfuerzo y demás porque es que lo necesitan. Déjate ser enseñado, intégrate. Necesitamos verte interactuar, necesitamos ver tus frutos, necesitamos ver tus deficiencias, necesitamos tu contribución, necesitamos tu ayuda. Sigue su liderazgo para tu crecimiento. Es en serio, es por tu bien que ponemos gorro para que leas, hagas, vayas, vengas. Es por tu bien. No es porque queremos molerte. Y sin embargo, hay gente que a pesar de todo esto no quiere ser pastoreada por todo lo que implica. Porque esto implica mucha intromisión. Y es más fácil mi vida, yo la hago como quiera, todo eso. Déjame decirte esto. Si tú conscientemente, sabiendo esto, decides no entrar en un proceso de pastoreo, tú estás desviándote de la voluntad de Dios. Porque por algo Dios los instruyó y los puso. No es como que dejo el pastor así como figura de adorno dentro de la función del cuerpo de Cristo. Ellos velan por tu alma. Ellos insisten en ti porque te aman. Sin embargo, sí sé que es más fácil. Yo recuerdo muchos periodos en mi vida donde no creí que nadie se metiera conmigo. ¿Qué hacías? Buscabas una iglesia donde podías llegar y salir sin que nadie te viera en nada. Ya cumplí, yo fui. No has cumplido. No se trata de ir a la iglesia, se trata de ser iglesia. ¿Sí? Es muy fácil en la comodidad de tu casa estar viendo algunos videos sin interacción, sin tener que soportar al hermanito o la hermanita que está ahí, sin que te critiquen o que si te pidan cuentas de qué onda contigo o qué onda con esto o aquello. Es muy fácil, desde tu casa. Ya escuché, ya me edifiqué, ya tengo más conocimiento y tengo la cabeza así como tolteca. Pero no hay un cambio. No se trata de llenar tu cabeza de conocimiento. Se trata de que seas iglesia. Por eso el llamado hoy es, evalúa. ¿Estás siendo pastoreado o no? Si no estás siendo pastoreado por decisión propia, porque esto es lo que es más cómodo para ti, arrepiéntete. No va a prosperar tu caminar cristiano de esa forma. No vas a prosperar así. Y lo único que vas a hacer es que a nosotros tengamos que entrar al quite cuando estés llorando y con todo el incidente catastrófico para ayudarte a rearmar las piezas de aquellas malas decisiones que tomaste por la falta de sabiduría, falta de conocimiento, falta de pastoreo. Ahora no es el trabajo. No nos gusta verte desviándote, andando mal en tu camino cristiano. Y créeme, hay muchos que conozco, que veo, y nada más ves, porque la Biblia te da un conocimiento maduro, y dices, se va a dar de topes contra la pared. Y haces lo posible por animarlo, por exhortarlo. Pero no se quieren dejar pastorear. Que tú no seas uno de ellos. Que tú no seas uno de ellos. ¿Sabes qué implica dejarte pastorear? Implica que realmente estás aceptado el señorío de Dios en tu vida. Que estás dispuesto a moldearte como vaso en manos del alfarero. Que estás dispuesto a crecer. Si no, esa actitud rebelde para con Dios se va a reflejar para con tus líderes. Incluso los líderes de la iglesia. Porque al decirle, no, sabes que no te metas, no quiero hacer lo que tú me estás diciendo, básicamente lo estás diciendo a Dios. Señor, no, porque es Dios por medio de ellos para tu crecimiento, para tu bienestar. ¿Sí sabes que Dios obra a través de las personas? Por favor, haznos fácil el trabajo. Es por tu bien, te amamos. Queremos, como dice ahí el comercial, verte feliz. Y tú dices, oye, yo no me escucho las predicaciones que me llegan, porque a muchos se le llegan, los ven, no son cristianos ni demás.
El Señor te quiere invitar a un proceso de crecimiento espiritual. Pero para eso tienes que comenzar con una decisión que tienes que tomar, que es la de rendir tu vida a Cristo. Sí, rendir tu vida, entregarle a Él el señorío de tu vida, la dirección de tu vida. Y creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, porque Él murió por ti para pagar el precio que tus pecados merecían, para que tú pudieras tener una vida eterna, el perdón de pecados. Y la vida eterna es gratis. Y dice la Biblia que si invocas el nombre de Jesús serás salvo. Y lo puedes hacer aquí y ahorita. Si haces esto, entras a ser parte de la familia de Dios y te puedes integrar a una iglesia para que puedas crecer y vivir esas obras que Dios preparó de antemano para ti. Pero tienes que tomar este primer paso. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración donde invocas el nombre de Jesús para que puedas recibir perdón de tus pecados y la vida eterna. Cierra tus ojos y dile ahí: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, Señor. Quiero que me salves. Yo quiero que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto, Señor, como el Señor de mi vida y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esto, es el primer paso. Ya tienes la vida eterna, sí, pero tienes que integrarte para que puedas a una iglesia, para que podamos ayudarte a tu crecimiento espiritual. Los que estamos aquí, los que nos están sintonizando, que dicen: oye, yo soy cristiano, pero la verdad sí me la he llevado muy cómoda. Vengo cuando voy a la iglesia, cuando quiero. Casi el pastor ni me conoce, no sabe qué onda con mi vida. No hagas eso. Déjate ser pastoreado. Lo requieres, por algo el Señor lo puso. Y si quieres hacerlo, vamos a ponernos de cuentas con el Señor. Hoy es el día donde puedes hacer un cambio. Y el Señor te invita a que hagas un cambio en ese sentido. Oramos. Señor, el día de hoy, Señor, nos arrepentimos. Si hemos dejado de un lado, Señor, este servicio que tú has puesto en el cuerpo de Cristo, Señor, el trabajo de pastoreo, Padre. Perdónanos, Señor, por hacer difícil el trabajo a los líderes que has puesto en la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos estado ahí, Señor. No hemos dejado que nos conozcan. No hemos dejado que sepan cómo está nuestra vida. No nos hemos dejado enseñar. Hemos tomado una actitud cómoda, Señor, y sabemos que esa actitud cómoda y rebelde, Señor, es realmente una actitud hacia ti. Te pedimos que nos perdones, Señor, por no dejar, Señor, que te entrometas en nuestra vida, tú, Señor. Pero hoy queremos ser como esa vasija de barro en manos del alfarero, Señor, moldeada por ti, Señor, a tu placer. Que el liderazgo que tú has puesto, Señor, nos ayude a hacer ese proceso de moldeamiento, Señor, en nuestras vidas. Queremos crecer. Queremos dar fruto para ti, Señor. Y no queremos vivir las consecuencias de malas decisiones tomadas en nuestra vida por falta de conocimiento, falta de madurez, por falta de pastoreo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.